Cuando exploramos el mundo que nos rodea, observamos a distintos cuerpos, cada uno con sus cualidades. Por ejemplo, esta pizarra que tengo detrás de mí, diría que es una pizarra blanca, grande, muy chula. Bueno, quizás no tan chula como esta. Bueno, sería discutible. Lo que desde luego tengo claro es que si nos ponemos a discutir si esta pizarra es más chula que aquella o no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque estaríamos centrándonos en una cualidad que no se puede medir de ninguna manera. ¿O acaso existe el chuloscopio? Si tuviéramos un chuloscopio o chulímetro, podría medir de algún modo, ¡hala! Esta es 46 de chula y esta verde es solo 34, así que no eres tan chula. No se puede hacer eso, desde luego. Pero sí que ocurre que estas dos pizarras tienen una serie de cualidades o propiedades que sí podemos determinar y con las que no existe ningún género de duda. Por ejemplo, su peso. Podríamos discutir si esta pizarra es más pesada que la otra, pero salimos de duda inmediatamente en cuanto cojamos una balanza y las pongamos sobre ella. Y con esto voy a que en los cuerpos existen determinadas propiedades observables que no pueden cuantificarse de forma objetiva, que no pueden medirse. Esas propiedades no nos interesan lo más mínimo en el mundo de la física. En física solo nos interesan aquellas propiedades que se puedan medir, aquellas propiedades que sean cuantificables. Es a lo que llamamos magnitudes físicas. Ahora bien, ¿a qué llamamos medir? ¿Qué es medir? Bien, todos tenemos claro que para medir un cuerpo hace falta un aparato de medida, pero no necesariamente. Podría utilizar otro objeto que tenga una cualidad similar. Si estamos hablando de longitud, esto también tiene una longitud. Lo único que tendría que hacer es colocar el objeto con que quiero medir sobre el otro y ver cuántas veces lo contiene. De manera que cuando termine de comparar las longitudes de ambos cuerpos, podría decir que la pizarra tiene una longitud de, por ejemplo, 11 lápices. He medido. No se necesita necesariamente la unidad metro o centímetro para hacer una medida de longitud. Lo que sí se necesita es un patrón. Desde luego, utilizar el lápiz o el palmo de mi mano pues no es una buena idea porque no son unidades estándar y lo que se requiere es utilizar algún tipo de unidad que se pueda reproducir. Es por esto por lo que existen los sistemas de unidades. En general, el resultado de una medida es un número seguido de la unidad. Pero quiero que entiendas que la unidad no es que sea importante, es que es más importante que el propio número. Para entender esto basta con un sencillo ejercicio. Imagina que te digo que he hecho una medida y que me ha dado 50. ¿Acaso tienes la más remota idea de lo que estoy hablando? Claro que no. Si la unidad no solo no sabes a qué magnitud me refiero, sino que tampoco te hace una idea de si se trata de algo muy grande o muy pequeño. Si tras el 50 colocamos la unidad NG, por ejemplo, ya sabemos que estamos hablando de masa y, por cierto, de una masa muy muy pequeña. Mientras que si colocamos la unidad GW, entendemos que se trata de una potencia y además una potencia muy muy alta. Y esta es solo una de las razones por las que en física concedemos tanto protagonismo a las unidades. Cuando analizamos detenidamente todas las magnitudes físicas, nos damos cuenta de que existe una gran relación entre una y otra, es decir, existen muchas conexiones. De hecho, los físicos se dieron cuenta de que era posible montar un sistema de relaciones entre magnitudes en las que a partir de unas pocas, eligiendo unas pocas de ellas, se podrían obtener todas las demás. Es algo así como lo que ocurre con los colores. De hecho, existe lo que se llama el sistema RGB, que es por suma aditiva de colores, de manera que mezclando los colores rojo, verde y azul puede conseguirse cualquier otro. Bueno, pues de una forma bastante análoga, pues si elegimos una serie de magnitudes básicas a las que llamamos magnitudes fundamentales, luego jugando con ellas se podrían obtener todas las demás magnitudes. La ventaja de esto es que únicamente habría que definir unas pocas unidades para esas magnitudes fundamentales y jugando con ellas ya podríamos obtener todas las unidades de todas las magnitudes derivadas que existen y que están por descubrir. Como recordarás, se trata de la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa.
Y recuerda que los símbolos de todas las unidades se escriben siempre en minúsculas, salvo que sea una unidad que haga honor a algún científico, como pasa con Kelvin, Ampere o Newton. Las tres primeras de la tabla, que son la longitud, la masa y el tiempo, son la base de la mecánica. Y como las unidades que les corresponden son metro, kilogramo y segundo, es muy común hablar en esta rama de la física de sistema MKS, que en realidad no es más que el sistema internacional. También se habla de sistema CGS cuando se utilizan los submúltiplos centímetro, gramo y segundo. Excluidas las 7 magnitudes fundamentales, el resto, como la superficie, la densidad o la velocidad que aparecen aquí, son obviamente magnitudes derivadas. Y es muy fácil visualizar la conexión con las magnitudes fundamentales si arrancamos desde las fórmulas con las que se calculan. Por ejemplo, sabemos que la densidad es el cociente entre masa y volumen, ¿no? Bueno, pues entonces la unidad de densidad en sistema internacional será unidad de masa, kilogramo, entre unidad de volumen, metro cúbico. Se lee kilogramo por metro cúbico. Directamente desde las unidades que ves aquí recogidas podemos ver qué conexión existe entre estas magnitudes y las fundamentales. Por ejemplo, el volumen sería una magnitud derivada de la longitud, la velocidad y la aceleración derivadas de la longitud y el tiempo, la fuerza, que recibe el nombre especial de Newton en honor de Sir Isaac Newton, ni más ni menos, de ahí que se represente con mayúscula, es una magnitud derivada de la longitud, masa y el tiempo, como lo es el trabajo. Pero también existen algunas magnitudes físicas que no poseen unidad. A esas magnitudes se les llama magnitudes adimensionales. Es importante tenerlo en cuenta porque nos aparecerá el radián, es la unidad internacional para medir el ángulo, pero curiosamente no es estrictamente una unidad, ya que se obtiene al dividir una longitud entre otra longitud, con lo cual el resultado es ninguna unidad. El mismo caso se aplica al índice de refracción, ya que es el cociente de dos velocidades y por tanto tampoco posee unidades. En física muchas veces trabajamos con cantidades enormes, gigantescas, y otras veces con mediciones muy pequeñas. Y para agilizar y facilitar la gestión de esas cantidades tan incómodas, podemos utilizar dos sistemas. Uno es el uso de múltiplos y submúltiplos y el otro es la notación científica. Sabemos que existen los múltiplos, que son aquellos que incrementan el valor de la unidad, siempre multiplicando por alguna potencia de 10, por ejemplo, deca significa 10, hecto significa 100, kilo 1000, y a partir del múltiplo kilo ya vienen mega, giga y tera, que se escriben con un símbolo en mayúscula y cuyos órdenes de magnitud son 10 elevado a 6 millones, 10 elevado a 9 miles de millones y 10 elevado a 12 billones. Los submúltiplos deci, centi y mili van reduciendo el orden de magnitud a décimas, centésimas y milésimas, y a partir de ahí aparecen los prefijos muy utilizados micro, nano y pico, en los que ya nos movemos de 3 en 3 ceros. Vamos a ver simplemente para ilustrarlo un ejemplo en el que tenemos la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol, que es de 150 millones de kilómetros, como veis, un número bastante incómodo que de hecho no cabría ni siquiera en la pantalla de una calculadora. Así que lo más habitual, para escribirlo de una forma un poquito más racional, es o utilizar el sistema de, en este caso, múltiplos, puesto que estamos hablando de un número grande, o utilizar la notación científica. Si tenemos que elegir el tema de los múltiplos, sabemos que giga es 10 elevado a 9 y que tera es 10 elevado a 12. Podría expresarlo como 150 gigametros, ya que giga, la G mayúscula, significa justamente 10 elevado a 9, que son esos 9 ceros que he suprimido. Otra manera sería expresarlo en terametros, pero en este caso tendríamos que poner que son 0,15 terametros. Y no es tan común utilizar un múltiplo para luego terminar poniendo un número decimal. En cualquier caso, cualquiera de las dos formas es perfectamente válida. Otra manera sería utilizar la notación científica. Y mucho cuidado con esto porque posiblemente algunos de vosotros todavía cometáis errores con esto, ¿vale? Bien, cuando escribimos números de notación científica lo que hacemos es escribir un número decimal con solo una cifra delante de la coma, por tanto 1,5, no vale poner 15, por una potencia de 10 que indicará cuántas cifras habría detrás de esa coma. En nuestro caso, 11 cifras, el 5 y el 0 y los 9 ceros que hay detrás. Por tanto, 1,5 por 10 elevado a 11 metros.
Puede que alguien diga, bueno, pero también se puede escribir como 15 por 10 elevado a 10 o incluso como 150 por 10 elevado a 9. Vale, pero ninguna de estas dos formas es notación científica. La notación científica es esta. Estas cantidades son equivalentes, pero no están correctamente expresadas en notación científica. Simplemente estás haciendo uso de potencias de 10. A ver, voy a insistir en esto último porque, bueno, es una pavada, pero un alumno de bachillerato no puede fallar en según qué cosa. Si tenemos una carga de 0,0000342 coulombios, podríamos expresarlo usando potencias de 10 como 3,42 por 10 elevado a menos 6, 342 por 10 elevado a menos 4 o 34,2 por 10 elevado a menos 5. Todas estas formas, todos estos números son perfectamente equivalentes. Ahora bien, la diferencia entre ellos es que el único que realmente me está indicando el orden de magnitud de forma visual y rápida, inmediata, es este. Porque instantáneamente veo que se trata de millonésimas. Simplemente observando la potencia de 10, sé que se trata de 3 millonésimas de coulombio y un poquito más. Mientras que aquí, pues tendría que ajustarlo y pasarlo a notación científica para saber si son millonésimas, 10 millonésimas o 100 milésimas. Y con este pasa 3/4 de lo mismo. Es por eso por lo que decimos que en notación científica, un número correctamente expresado en notación científica solamente tiene una cifra delante de la parte entera, ya que de esa manera queda explícitamente indicado en la potencia el orden de magnitud del que hablamos, ¿vale? Aunque los cambios de unidades se trabajan muy a fondo en la enseñanza secundaria, pues conviene echarle un vistacillo. Si me dicen que exprese en metros 13 milímetros, pues voy a hacerlo directamente a cabeza. En este segundo caso nos dicen que pasemos una masa expresada en nanogramos a kilogramos. Bien, lo que vamos a hacer en este caso, ahora ya sí vamos a utilizar un factor de conversión que exprese la equivalencia entre nanogramo y kilogramo. Lo que hacemos es utilizar una fracción, debajo ponemos la unidad que quiero eliminar, arriba la que quiero que aparezca, y en este caso, como estamos hablando de un submúltiplo nano, 10 elevado a menos 9, y kilo, que significa 10 a la 3, veo que la diferencia en órdenes de magnitud entre uno y otro es de 10 elevado a 12, ¿vale? 10 al cubo, 10 a la menos 9. Es como si comparamos la tercera planta de un edificio con el noveno sótano. Habría 12 plantas de diferencia. Así que un kilogramo es muchísimo mayor que el nanogramo. ¿Cuánto? 1 billón de veces superior. Así pues, tendríamos un 10 elevado a 12 abajo en el denominador, que sería lo mismo que tener un 10 elevado a menos 12. El resultado sería 1,62 por 10 elevado a menos 12 kilogramos. En este caso vamos a hacer el cambio de unidades de dos maneras. Uno, que funciona bastante bien, es el método de sustitución. Consiste en sustituir las unidades por una que es la que se desee. En este caso es bastante fácil de hacer. Simplemente donde pone kilómetro pondría 1000 metros y abajo donde pone hora pondría 3600 segundos, 2 metros por segundo. Este procedimiento es bastante bueno, pero no es simétrico, es decir, no es ya tan obvio pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Es decir, hay determinados cambios que sí que los agiliza bastante, pero otros no es tan ventajoso. El método que no para de funcionar, que siempre funciona y es infalible para cambios de unidades sencillos o muy complicados, es el de los factores de conversión. Simplemente lo que haremos es expresar en un factor de conversión la equivalencia entre el kilómetro, en este caso unidad de longitud, y la que yo quiero obtener. Colocaría kilómetro abajo para eliminar ese kilómetro y metro arriba. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros. Podría tachar ese kilómetro y ahora atacaría a la hora poniendo en mi segundo factor de conversión la hora arriba para poder contrarrestarla y el segundo abajo. Sabemos que una hora contiene 60 minutos y que cada minuto contiene 60 segundos, con lo que una hora equivale a 3600 segundos. Hora se va con hora, realizo los cálculos y saldría, obviamente, igual que antes, una velocidad de 10,2 metros por segundo. Las leyes físicas que se recogen o representan como ecuaciones físicas
están representando relaciones entre distintos tipos de magnitudes más o menos complejas, pero en definitiva en esas ecuaciones suele aparecer un signo igual. Y eso exige no solamente que los números encajen y cumplan la igualdad, sino que las unidades tienen que coincidir. Es decir, toda ecuación física, toda expresión física que sea correcta tiene que ser coherente. Y tiene que ser coherente desde el punto de vista de las magnitudes que recoge. Si a un lado de la igualdad hay una fuerza, al otro lado de la igualdad tiene que haber una fuerza, porque es imposible que manzanas sean iguales que cebolla o que fuerza sea igual a longitud. ¿Y para qué puede sernos útil esto? Bueno, pues por ejemplo puede sernos muy útil para detectar errores. Es decir, imaginaos que tengo esta expresión, no me acuerdo muy bien de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y quiero comprobar si era esta. Bueno, pues podría hacerlo. Fijaos que tenemos que a la izquierda de la igualdad tenemos una longitud y por tanto vamos a poner m de metro para entendernos, vamos a hacer un análisis de unidades y voy a utilizar además el sistema internacional. Aquí hay metros, bueno, pues aquí también habría metros, ¿vale? Metro es igual a metros y aquí estaríamos sumando una velocidad que se mide en metros por segundo multiplicada por un tiempo que se mide en segundos, así que en este término también salen metros y por último tendríamos la mitad de, un medio no tiene unidades, una aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado que multiplicado por un tiempo yo vería que ese segundo al cuadrado no se cancela con ese segundo, con lo cual me doy cuenta de que ahí faltaba un cuadrado en el tiempo. De esa manera, al elevar un tiempo al cuadrado tendría segundos al cuadrado que se cancelarían con los segundos al cuadrado de la aceleración y ahora sí, la ecuación es homogénea, es dimensionalmente coherente. ¿Que una ecuación sea coherente significa que es correcta? No, porque a lo mejor se me podría olvidar poner el medio y la ecuación sería falsa, no me daría resultados correctos, pero al menos sí es coherente. También podemos utilizar el tema de la homogeneidad de las ecuaciones físicas para determinar las unidades de alguna magnitud que desconocemos. Por ejemplo, imaginaos que la ley de gravitación universal, pues no recuerdo las unidades de la constante de gravitación. Pues lo único que tengo que hacer es despejar. G tendría que es fuerza por distancia al cuadrado. Las dos masas pasan dividiendo, por tanto tendríamos, ya podría ver que las unidades que corresponden serían newton por metro al cuadrado, partido por masa, kilo al cuadrado. Claro, que también se puede expresar como newton por metro al cuadrado por kilogramo a la menos 2. Es muy habitual que aparezcan potencias negativas en las unidades para no tener que escribir fracciones en un procesador de texto. El estudio de cualquier fenómeno implica realizar y operar con medidas, y ya sabemos que no existe la medida perfecta. Cuando medimos con un aparato, obtenemos un valor formado por una serie de cifras que se conocen como cifras significativas. Por ejemplo, la lectura de este termómetro nos está dando una temperatura con 3 cifras significativas. Las dos primeras se dice que son exactas y la última, en este caso las décimas de grado, es la que está afectada por un margen de error. Por eso decimos que la medida tiene una precisión de décimas. Obviamente la temperatura real estará representada por infinitas cifras decimales, imposibles de representar e incluso imposibles de medir, aunque también es cierto que no nos interesan demasiado para determinar si un paciente tiene fiebre o no. A lo que voy es a que en física siempre trabajamos con medidas y cada una de ellas vendrá afectada por un error, por lo que los errores se propagarán y se contagiarán a los resultados finales que tendremos que redondear acorde a esa imprecisión acumulada. Y es por esto por lo que existen los criterios de redondeo. Existen dos criterios, según se realicen operaciones de suma, resta o multiplicación-división. En el primer caso, cuando sumemos o restemos cantidades, el resultado se expresará siempre con los mismos decimales que la medida que menos decimales tenga. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que queremos sumar dos masas. Una de ellas está medida con milésimas de gramo y la otra con centésimas de gramo. Pues bien, el resultado final lo vamos a expresar con centésimas de gramo, porque por decirlo de una forma chabacana, la precisión de las milésimas se fue a la porra por culpa de tener una medida que no tenía tanta precisión. En este caso, el redondeo implica simplemente descartar las 3 milésimas. En el caso de realizar multiplicaciones, el criterio es distinto. Ahora lo que vamos a hacer es expresar el resultado final con las mismas cifras que el dato que menos cifras tenga.
Ojo, no he dicho decimales, he dicho cifras. Vamos a verlo con un ejemplo. El cálculo de esta superficie implicaría redondear a 3 cifras significativas, porque pi lo conocemos con muchas cifras decimales que nos da la calculadora, pero el radio que hemos utilizado solo tiene 3. Por tanto, vamos a tener que cortar el número en las décimas. Pero como el resto es un 6, que es mayor que 5, aplicamos un redondeo al alza. Es decir, la superficie será de 22,1 metros cuadrados. Estos dos criterios se aplican estrictamente cuando realizamos trabajos serios, por ejemplo en el laboratorio, pero no de una forma tan estricta cuando resolvemos problemas con fines didácticos. Pero sí que tenemos que ser respetuosos con las cifras significativas, ya que tenemos que demostrar que estamos entendiendo la filosofía, las limitaciones de una materia como la física, que maneja pues, cantidades que tienen unos ciertos márgenes de error. El profesorado suele ser bastante flexible a la hora de admitir soluciones, pero lo que no podemos hacer es poner algunos resultados con una cantidad de cifras significativas que sea desorbitado, absurdo, ¿vale? Bien, vamos a ver con un ejemplillo a qué me refiero. Mira, aquí tengo un corredor que va a recorrer una distancia de 100 metros en un tiempo de 9,8 segundos. Un problema muy sencillito, ¿vale? Vamos a calcular la velocidad media con que se mueve. La velocidad media sería simplemente el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo que invierte. Así que tendría que dividir 100 metros por un tiempo de 9,8 segundos. Ahora, y sale la cifra de 10 metros por segundo. Bien, un alumno que pone como resultado esto está diciendo a todas luces que no tiene ni idea de en qué materia se ha metido, ¿vale? Bien, tenemos que entender que el tiempo que se le ha cronometrado a ese chaval o a ese hombre tiene 2 cifras de precisión. Se han medido unidades, 9 segundos, y décimas de segundo. Únicamente 2 cifras significativas. Y que la distancia que ha recorrido esta medida, pues vamos a admitir que con 3 cifras, aunque quizás pudiera ser más. Bien, bueno, pues lo que no puede ser es que al operar con 2 cantidades, una de ellas medida únicamente con 2 cifras de precisión y la otra con 3, que nos salgan, yo qué sé, 10 cifras de precisión. Así que este número habría que redondearlo. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues si seguimos el sentido estricto que hemos visto antes, pues habría que poner simplemente 10 metros por segundo. Sería un redondeo, pues, factible, ¿vale? Y correcto. Ahora bien, se suele admitir que el resultado final no se exprese con más cifras significativas que los datos que se han utilizado. Así que siempre que no ponga más de 3 cifras en el resultado final, se podría considerar correcto. Así que yo voy a poner 10,2 metros por segundo como la otra posibilidad. Y de hecho, el resultado que incluso aconsejaría poner, para que al menos se observe esa, pequeña diferencia de ese 0,2, ya que no tardó 10 segundos. Bueno, he visto esto, es mi consejo final y ya de cara a la resolución de todo tipo de problemas que os vayáis a afrontar, el consejo es que nunca redondeéis datos intermedios, ya que si empezamos a redondear cada cálculo que hagamos en la resolución de un problema, vamos a ir acumulando errores, margen de error, sino que vamos a hacer ese redondeo en el resultado final, ¿vale? Siempre expresaremos el resultado final de manera que no tenga más cifras significativas que los datos que he utilizado para llegar hasta ese resultado. Bien, y con esto damos por concluida esta clase de introducción. Nos vemos con cinemática. Chao.